Vamos a considerar un tema también en el mismo orden que Santiago también está cambiando, un tema en el que Santiago también habla mucho. Santiago habla mucho y lo hace como es característico en él. Es un escritor que se pone a escribir, da una idea y después pasa otra cosa. Después da como una especie de introducción, ¿tiene frío? ¿Ha frío ropa? Da como una especie de eso, como un titular, y después continúa con otras cosas, ¿no? Y después vuelve al tema. El tema, eso también lo hace Pablo en muchos de sus escritos. Es como saltar de un sitio para otro, pero no pierde el hilo. No pierde el hilo. Y Pablo, o sea, lo vemos, en Santiago lo hemos visto en los dos ejemplos, en los dos temas que hemos hablado, va disperso. En el libro habla tanto en un sitio como en otro, habla de la prueba, habla de la sabiduría, y ahora en el tema que vamos a tocar de la oración hace exactamente lo mismo. Vemos que habla de la oración en el capítulo 2, pero después también vemos más adelante que también habla de la oración. Dice en el versículo, bueno, vamos a leer del versículo 2 al versículo, para explicar un poco la memoria, del versículo 2 hasta el versículo 8. ¿Quién lo quiere leer? Versículo 2 hasta el versículo 8. ¿De qué capítulo? Del Santiago, capítulo 1. No he dicho el número del capítulo. ¿No he dicho el 1? Bueno, no me he enterado. He dicho el 2, pues antes que había. Vale. Capítulo 1, versículo 2 del capítulo 1. Versículo 2 del capítulo 1 he dicho el libro de Santiago, el libro de los Salmos. Santiago. El libro de Santiago, ¿no? Cantando los cantares. Versículo 2 hasta el versículo 8. ¿Quién lo quiere leer? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dado. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Muy bien. Fijaros que ahora sí, Santiago, después de hablar de estar hablando de las pruebas y de ver que las pruebas también tienen un efecto hacia nosotros, un efecto que produce una obra completa en nosotros. Las pruebas son un profesor, son un maestro, y la prueba nos enseña, como vimos en su momento. Las pruebas, cuando no sabemos muy bien exactamente por qué viene la prueba, cuando nos quedamos ahí en stand-by, cuando no sabemos muy bien, Santiago dice, ora, y pide al Señor sabiduría para saber lo que el Señor tiene que mostrar en la prueba. Ninguno que estamos en la prueba, digamos desde un punto de vista humano, vamos a comprenderlo todo, eso es imposible. Imposible entender por qué estamos pasando por un proceso, imposible entender por qué me ha tocado a mí, etc. Pero Santiago está diciendo, cuando pasemos por esas pruebas, si tú no acabas de entender lo que está ocurriendo, ora al Señor y pídele sabiduría para discernir exactamente lo que el Señor está enseñando de tu temperamento, de tu carácter, de Él, etc. Ahora, pide al Señor sabiduría y de esa manera el Señor te va a ayudar a entender por qué está pasando ese momento, esa prueba en la que estás viviendo. Hasta ahora, Santiago ha dicho eso, pero dice Santiago, es importante la sabiduría, tenemos que pedirse la sabiduría, pero tenemos que hacerlo con fe. Tenemos que hacerlo con fe, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Es interesante lo que Santiago está diciendo aquí. Santiago le está diciendo a los hermanos, a los que le está escribiendo la dispersión, tengo una noticia para vosotros. La noticia es que estáis pasando por no es una noticia, lo sabéis de sobra, estáis pasando por una prueba. Os han echado, no estáis en vuestras casas, estáis siendo perseguidos, os están lastimando, simplemente por vuestra fe. Yo os escribo esta carta por amor a vosotros, me interesáis vosotros, quiero ayudaros
se comporta como un pastor ante ellos y le dice, y les anima ante la prueba. Y además no solamente eso, sino que además le dice, orad también, orad cuando no entendáis la situación, cuando no entendáis lo que está pasando, pedid al Señor sabiduría, que realmente os ayude, donde quiera que estéis, dentro del Imperio Romano, en Judea, donde quiera que estéis, que pedid al Señor que os muestre aquello en el que estáis creciendo, en el que tenéis que madurar, cosas que tenéis que cambiar, que la prueba os va a enseñar, cosas que estáis creciendo, madurando en el Señor. Pero dice, pero pida con fe, pero pida con fe. Es curioso como él comienza esta descripción de la oración con este requisito, pida con fe. Muchas veces, hermanos y hermanas, nosotros hablamos, le pedimos al Señor, clamamos al Señor, pero y después Santiago también lo habla, Santiago también lo escribe. Pedimos, hablamos, oramos, pero muchas veces no nos creemos lo que estamos orando. Algunas veces he comentado ejemplos en el mismo culto de oración de hermanos que han pedido un trabajo y Señor, dame un trabajo que me hace falta, y a las 2 o 3 semanas han venido al culto de oración y son los primeros que dicen, el Señor me ha dado un trabajo, el Señor me ha dado un trabajo, y lo dicen desde la sorpresa, como que no se lo esperaba, ¿no? Como no se esperaba que el Señor, o hay multitud de ejemplos así, que son ejemplos pequeños. La mayoría de nuestras oraciones son cosas que tienen que ver con lo cotidiano, y hay veces que nuestras oraciones tienen que ver ya con cosas mayores, con cosas más importantes, pero la mayoría de nuestras oraciones, Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, danos el pan de nuestro de cada día, son oraciones cotidianas, ¿no? de las cosas que vivimos normalmente. Y hay oraciones después que son oraciones que nos abren puertas, o nos cierran puertas también. Y aquí Santiago está diciendo una cosa importante a la hora de orar, no lo olvidéis, vosotros que estáis en la dispersión, es pedir con fe. Vais a orar, pedir al Señor sabiduría para entender la prueba que estáis pasando. El Señor no manda las pruebas, no permite las pruebas así porque si no es un Dios caprichoso, ni un Dios cruel, ni un Dios... Todo tiene un propósito. Pedirle al Señor sabiduría, pero pedírsela con fe. Pedírsela con fe. Y como yo sé que a vosotros os gustan mucho las definiciones, porque tenemos aquí una iglesia que tiene que ver mucho con el diccionario español, y os encanta las definiciones que tenemos en España. ¿Qué es la fe? No me vayas con hebreo, ahora iremos a hebreo. ¿Qué es quitando esa definición, que es la mejor que hay, si tú pudieses definir qué es la fe, ¿tú cómo lo dirías? Yo diría tener tanta fe en la oración sabiendo que lo que es imposible para mí es posible para Dios. Tener tanta fe en la oración sabiendo que lo que es imposible para mí es posible para Dios. Muy bien, eso es una definición. Yo antes pensaba eso, pero ahora para mí también la fe es esperar en la voluntad de Dios. La fe es esperar en la voluntad. Porque claro, yo puedo pedir una cosa y decir, sí, tengo fe de que el Señor me la va a dar, pero si no es la voluntad del Señor no me la va a dar. Entonces, tener fe para mí es esperar la voluntad del Señor, que va a ser lo mejor para mí, no lo que yo quiero. Muy bien, perfecto, lo mejor para mí, no lo que yo quiero. Okay. Porque a lo mejor lo que yo quiero no es bueno para mí, aunque yo ore con fe. ¿Alguien más? Muy bien. Esta es una definición muy sencilla. Es creer lo que Dios me ha dicho. Es una definición muy sencilla, pero es una definición, la mejor posible es creer lo que Dios me ha dicho. No hace falta irse y hacer un escrito de 20 páginas, ni hacer... no, es creer lo que Dios me ha dicho. Muy bien. Y tú decías otra cosa. Es que sin fe es imposible hacer casa de él, porque si no sabe que él está ahí, y él se vive la manera que le busca. Es que si no está Dios, la fe no existe. No voy a ir al lado espiritual, voy a ir a lo más cotidiano.
Por ejemplo, un niño, cuando el padre le dice, tírate, que te voy a coger, y el niño se lanza a los brazos del padre desde una altura o algo así, sabiendo que el padre lo va a coger, que no lo va a dejar que reviente en el suelo. Eso, y lo hace con esa certeza que sé que mi padre me va a coger. Por lo mismo lo podemos adaptar a la palabra. Hay cosas que no lo comprendemos y Dios nos dice que hagamos y nos da miedo, pero por obediencia hacemos. Muy bien. No es exactamente una definición, es una descripción, pero está bien, está bien. Sí, pero lo que dice Pepe es verdad, yo creo que teníamos que ser todos como niños. Como niños, efectivamente. Un niño no tiene la preocupación No dice la palabra, sí, no tiene la preocupación de que hay que pagar la luz, ni que hay que pagar el agua, ni hay que pagar la comida, nada. Un niño descansa en sus padres. Ni apagar la luz. Nada. Ni apagar, no no pagar, tienen sino ninguna apagar. preocupación, pero ¿por qué? Porque están sus padres ahí. Eso es. Bien. Todas estas definiciones y lo que está diciendo Pepe Caso nos ayudan a entender realmente lo que es la fe, más lo que cada uno en su propia vida vive, ¿no? Con respecto a la fe. Pero como muy bien ibais a decir, para mí la mejor definición que hay de la fe nos da la propia palabra, ¿no? Y en Hebreos, en el capítulo 11, dice en el versículo 1, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, está ahí, lo espero, va a venir, la convicción de lo que no sé. Es una definición realmente tremenda de lo que es la fe. Es interesante porque la palabra fe es una de las palabras más pequeñitas que aparecen en el léxico, que aparece en el español y por supuesto aparece en la Biblia, la F y la E, punto. Es una de las palabras más chiquititas que hay, pero más repetidas. Concretamente, si te vas al libro de Hebreos, verás que hay un capítulo entero sobre la fe. No hay muchos temas que la Biblia dé a un capítulo entero. No lo hay. Hay un capítulo entero también, mucho más pequeño que el capítulo 11, que es el 1 Corintios 13, que habla del amor, pero es más pequeñito. Es un capítulo también, el capítulo del amor por excelencia. Si queremos saber lo que es el amor, vamos a leer 1 Corintios capítulo 13, ¿no? No hay muchos pasajes que hablan del tiempo, por ejemplo, en el sentido se habla también, hay un capítulo entero, o una porción entero sobre el tiempo, ¿no? Pero en la fe hay un capítulo entero bastante largo, que nos habla de la fe. Y si te vas a una concordancia, tú podrás ver que la palabra fe aparece cientos de veces. Por lo tanto, cuando hablamos de la fe, estamos hablando de una palabra que teológicamente hablando es sumamente importante por muchos motivos que aparece en la Escritura. Un ejemplo muy claro, yo no voy a meterme ahora, porque la idea no es hablar de la fe, aunque hoy comentaremos acerca de la fe, la idea es acerca de la oración, pero quiero comenzar lo que Santiago está hablando acerca de la oración con este punto porque creo que es muy importante. Pero tenga fe. No voy a meterme ahora a que nos metamos durante varias semanas a hablar de la fe, porque no quiero perder el hilo. Pero si tú te vas al capítulo 11 del libro de Hebreos, tú podrás ver que hay una serie de personajes que aparecen, que lo que llama la atención del autor de Hebreos son muchas cosas de su vida, pero especialmente lo que le llama la atención es la fe. Y el denominador común de cada uno de ellos es la fe. El Señor sabe por su palabra que todo lo que no es fe es pecado. Y la fe hace la diferencia. Desde que salieron, desde el primero hasta el último. Y cómo durante el Éxodo la fe hizo la diferencia y palpable. Que aquella generación no iba a pasar. Entonces es tan importante, es como hacer a Dios mentiroso. El Señor te habla, tú no escuchas, no tienes fe. Es pecado. Y el que hace el pecado, que no pasa. Eso. Y una de las cosas importantes de la fe es que es una base para la conversión. En la conversión hace falta fe. Si no hay fe, no hay conversión. Así es. Como estaba diciendo, uno de los
autor de Hebreos, de los muchos que pone, es a Moisés. Mira lo que dice en el versículo 8, capítulo 11, versículo 8 de Hebreos. ¿Quién lo tiene? A Moisés, Abraham. ¿Quién lo tiene? Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. ¿Qué te llama la atención aquí de este versículo? Que abandonó su pueblo, su casa y se fue con su mujer y sus criados a donde el Señor le había llamado, sin saber el propósito, ni el sitio, ni a dónde, ni cuándo. Muy bien, muy bien. Es interesante, este es un versículo realmente muy retador, muy retador. Esa frase que dice, salió sin saber a dónde iba, es tremenda. Y con la edad que tenía. Efectivamente. 75 años. Efectivamente, fijaros que es curioso, porque tú te dices, el Señor te llama y te dice, Pedro, quiero que te vayas a Berlín y me sirvas en Berlín. Y yo, el Señor me dice a Berlín, yo cojo el avión o cojo el tren y me voy a Berlín. Pero el Señor te dice, Pedro, quiero que te vayas a tal sitio, que no conoces nada, ni conozco a la gente, ni conozco la geografía, ni conozco la cultura, ni conozco sus letras, ni conozco sus historiadores, ni conozco la comida, no conozco nada. Y el Señor me dice, yo te voy a ir guiando. Yo te voy a ir guiando. Sal de tu parentela. Tú sal de tu parentela y yo te voy a ir guiando jornada tras jornada. Y tú dices, vale, Señor, eso es fe. Porque eso es vivir porque no sabes cuál es el final de la meta. Él sabe, llegó a Canaán y a Canaán llegó, pero hasta que llegó el Señor le fue guiando semana tras semana, día tras día, hasta ahí. Y esto es algo, la fe, una de las cosas que tiene realmente la fe, es que la fe nos ayuda como le pasó a Abraham, nos ayuda en el camino diario, aunque no lo sepamos, aunque no sepamos el destino, aunque no sepamos la meta, aunque no sepamos lo que nos lleva ese camino. Moisés no sabía el sitio, el lugar, pero tenía fe. ¿Por qué? Porque se lo dijo Dios. Lo que tú has dicho antes, porque se lo dijo Dios. Entonces, una de las cosas que vemos en la vida y que tenemos que aplicar a nuestra vida también es cuántas veces, hermanos y hermanas, en nuestra propia vida no sabemos a dónde vamos. ¿Cuántas veces en nuestra vida estamos perdidos? ¿Cuántas veces en nuestras vidas no sabemos tomar decisiones? Cuando no sabemos tomar decisiones, nos dividimos. Cuando tenemos decisión por aquí, decisión por aquí, ¿cuál tomo? Y nos ponemos de rodillas y decimos, Señor, ¿qué dos caminos elijo? ¿No? Y no sabemos exactamente. Y andamos por fe. A veces sabemos muy bien lo que tenemos que hacer, a dónde tenemos que ir, cómo tenemos que hacerlo, pero otras veces no. Otras veces no tenemos ni la menor idea de lo que nos conviene, la menor idea de cómo tenemos que llevarlo, la menor idea de dónde nos va a conducir y lo hacemos por fe. Sabiendo que nuestro Señor es el que nos ha dicho, yo te acompaño, yo voy a estar en tu caminar, yo te voy a coger de la mano y te voy a llevar. Por lo tanto, una de las cosas que hace la fe es que nos dirige, aunque muchas veces no seamos conscientes. La fe nos dirige, estoy hablando de aquellos que aman al Señor, no estoy hablando de aquellos creyentes que vienen una vez cada 8 meses, no, estoy hablando del creyente maduro que ama al Señor y que realmente sabe que aunque no saben muy bien, saben que los caminos del Señor los está conduciendo a donde debe conducirlo. A lo mejor lo va a conducir a Berlín o a Oporto o a Lisboa o a Ilantilla, pero a lo mejor te va a conducir a Níger o a lo mejor te va a conducir a Haití o a lo mejor te va a conducir a un pueblo perdido en la Siberia. O sea, cualquiera sabe. O sea, lo que cuando Dios llama, Dios hace. Y Dios te coge y te conduce. Entonces, fijaros que en un mundo donde hay tanta seguridad, incluso en las iglesias estamos siempre con la seguridad. La seguridad tiene su momento y su parte, pero la fe tiene también su momento y su parte.
Y muchas veces la fe es más importante que la seguridad. Muchas veces la fe nos lleva realmente a sitios que la seguridad nunca nos llevaría. Nunca nos llevaría. Por lo tanto, fijaros que Moisés sabía esto y llevó, por fe lo hizo. En el capítulo 15 de Génesis, versículo 4 al 6 leemos. Génesis, capítulo 15, no dejéis el capítulo 11 de Hebreo porque vamos a ir otra vez. Génesis, capítulo 15, versículo 4 al 6. ¿Quién lo tiene? Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira, abre los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Muy bien. ¿Qué vemos aquí? Que cuando Dios promete cumplir. Fijaros que aquí Dios le está prometiendo a Abraham un hijo. Hasta ese momento Abraham no tiene ningún hijo. De hecho, Abraham lo que tiene es un esclavo nacido en su casa. Un esclavo que va a ser muy importante en la vida de Abraham y después, cuando pasa un tiempo, ese mismo esclavo va a buscar una esposa para uno de sus hijos, para Isaac. Pero fijaros que aquí le está diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande, versículo 1. Y le respondió Abraham al Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi carne es el Damasceno Eliezer. Y dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Es decir, yo no tengo, tú te has manifestado a mí, pero yo no tengo descendencia. Y la única descendencia que puedo legalmente es, ya que no tengo hijos, por lo menos mi esclavo que lleva conmigo, lleva años, es como si fuese un hijo para mí, pero no es hijo de sangre, es la única descendencia que tengo. Y el Señor le dice, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y fíjate que dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Esta expresión de fue contado por justicia se repite en varias partes de la Biblia. Aquí se repite en Romanos, se repite en Joel, se repite en varias partes de la Biblia. Pero comienza aquí y comienza con una actitud de Abraham. Cuando el Señor se le manifiesta, como decíamos antes, no era un jovencito, ya era mayorcito, y el Señor le dice, te voy a dar un hijo, y tu hijo será como las estrellas. O sea, tú ponte en la playa y cuenta las estrellas por la noche. Pues así será tu descendencia. Es tremendo, nacido en tu casa, estará allí contigo, cuenta las estrellas, así será. Y creyó el Señor, y creyó en Moisés a Jehová, Abraham, le creyó con Moisés, y creyó a Abraham a Jehová, y él fue contado directamente. Es que, Pedro, yo creo que como Abraham en la fe hay pocos, porque es que Abraham creyó cuando salió de su parentela y se fue a la tierra que el Señor le había dicho como herencia, creyó que iba a tener un hijo, siendo ya mayor y su mujer mayor, lo creyó, y también le dijo que iba a ser como las estrellas de los cielos y la arena del mar, que no se podría contar, y lo creyó. Creyó cuando tuvo a su hijo que lo llevara para que se lo ofreciera en holocausto, y él lo creyó, que el Señor iba a hacer, no que le iba a parar la mano, sino que incluso, no sé lo que creyó. Lo iba a resucitar. No sé exactamente, o que lo iba a resucitar, o no sé, Iba a y obrar, lo creyó. iba a obrar Exactamente, que creyó que iba a obrar. Y si nos ponemos a contar, es que Abraham tiene por lo menos 10 casos de fe, que yo lo leo y digo, madre mía, qué hombre de fe, Más que ningún profeta de los que hay en la Biblia, y más que ninguno de los que le siguieron después, Isaac, Jacob y todos los que le siguieron, como Abraham en la fe, yo creo que pocos, Creo que poco. De hecho, él se le conoce como el padre de la fe, por algún motivo. Sí. Pero tiene la historia de Abraham, cuando la leemos y profundizamos, tiene cada cosa que tú dices, qué fe tenía este hombre. O sea, pero ¿sabes lo que me dijo un día mi hijo? Que también me hizo abrir
pensar, dice mamá, pero es que Abraham, porque dice que mantenía conversaciones con Dios, con el Señor. Dice, es que él hablaba con el Señor y el Señor se lo decía directamente. Dice, yo tengo que tener fe, porque a mí el Señor no me habla. Digo, ya cariño, digo, ya. De hecho, Pero él no tenía el Espíritu Santo. Claro. pero de él hecho, dice- yo no recuerdo bien si lo recordemos, cómo lo decir, pero creo que es el único que se menciona que era amigo de Dios. De Dios. Sí. Qué fuerte, ¿eh? Y se repite 3 veces. Él y es que Obvio. son los dos. Caminó con Dios. Caminó con sí, pero aquí él era amigo Amigo y hacer directamente con él un pacto. Un pacto. Pero un pacto de verdad, Sí, eso es lo que se hacía. Entonces, fijaros que es muy interesante esa relación con Moisés, ya que me repito con Moisés también. Moisés también tiene una relación muy profunda, ¿no? Hablaba con Dios cara a cara. Ojo, ¿eh? Nadie había hablado con Dios cara a cara. Era, pero con Abraham era Dios mismo presume de su amistad. Es algo tremendo, ¿no? Eso significa la intimidad, como el caso que estamos hablando de Enoch, ¿no? La intimidad de un hombre como Abraham con el Señor, la forma que tenía de amarlo, de hablar con él, de dejarse, de adorarlo, de dejar que Dios le hablara, y Enoch igual, Enoch de otra manera, pero lo mismo. Y Enoch, el Señor le dijo a Enoch, ya chica, no te preocupes, vente ya conmigo, ya es tu tiempo ahí, y el Señor se lo llevó, y no vio la muerte, ¿no? Entonces, en este caso, encontramos cómo Abraham no solamente salió sin saber dónde iba, no solamente creyó en edad avanzada, así será tu prole, y creyó, y le fue contado por justicia, sino que además también nos dice en Hebreos, en el capítulo 11, versículos 17 al 19, nos dice lo siguiente. ¿Quién lo tiene? Hebreos 11, del 17 al 19. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Habiéndose dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Muy bien, ¿qué os parece? Si el texto que hemos leído antes de que Dios lo llama y él no sabía dónde iba, es impresionante. Si el texto que hemos visto antes, que Dios le dice, tu hijo tendrás un hijo, que no lo podrás contar, es impresionante, de esto que me decís, de este texto. Impresionante. Es impresionante. El Señor le dice, vas a tener un hijo, y el Señor se lo concede. Y el hijo va pasando los años. Y yo, como hemos hablado antes, los padres, yo creo que Abraham tenía que estar súper contento, igual que la madre, súper contento con su hijo, disfrutando de ser padre, el hijo de la promesa, y de pronto ese Dios que le ha dado el hijo, de pronto ese Dios que le dijo que tu hijo vas a tener una descendencia tremenda, ese Dios le dice, sacrifícalo. Y tú dices, bueno, pero si tú me has dicho que... Y Dios te dice, no, sacrifícalo, llévalo a un altar y mátalo. No sé, yo no estoy en la piel de Abraham, pero yo estoy en la piel de Abraham. Y cojo a mi hijo y salgo corriendo hasta llegar a Nive. A Tarsis. Sin embargo, no. Moisés, por supuesto que tendría, porque en la Biblia aparece lo que aparece, pero después seguramente este hombre tendría que tener un mundo interior, un volcán en su interior, que ha pasado, porque, pero hace lo que tiene que hacer porque Dios lo ha dicho. Y la Biblia lo reconoce como un acto, esos 10 o 12 actos que tú has dicho antes, la Biblia lo reconoce como un acto de fe. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y se ve exterior, pero las tripas de Abraham no se ven. Eso es. Aquí se ve lo exterior, se ve pero después por dentro, claro que tenía... Pero aún incluso esa lucha por el interior, esa cosa que podía tener en el interior, era más fuerte la fe que su naturaleza como padre.
o lo que él pensaba como padre. Este hombre estaba, yo creo que este hombre, Abraham, al igual que tantos otros, pero ya que estamos hablando de él, Abraham era un hombre, yo creo que tan enamorado de Dios, con tanta pasión por él, con una relación tan sencilla, tan tremenda, que cuando le dice sacrifica a tu hijo, yo en el fondo, aunque él lo hace con fe, de hecho recordáis el texto bíblico, está a punto, está así con el cuchillo, a punto, ese cuchillo tiene que estar a cámara lenta. Si alguien lo pudiese ver a cámara lenta, ¿qué pasaría en ese momento en la cabeza de Abraham? A cámara lenta, con el cuchillo, aquí está mi hijo, aquí está el cuchillo, aquí estoy yo, ¿dónde está tú, Señor? Y tremendo, ¿no? Pero está dispuesto por fe, porque el Señor se lo ha dicho, hasta que viene el ángel, le para, ¿no? Y él incluso cree que lo va a resucitar, que lo va a levantar. Entonces, esto es, si a nosotros nos dicen, no te preocupes, tu hermano se va a convertir, no te preocupes, por fe, y no nos lo creemos, pues fíjate cuando te dice sacrifica a tu hijo. Es que dentro de las definiciones de la fe es total confianza. Y fíjate si tenía confianza con el Señor, que cuando el tema de Sodoma y Gomorra, cómo empieza a regatear con el Señor, cómo empieza a regatear, pues, y si esto, y si lo otro, y la si lo otro. La confianza ya le llevó a tener... Esa confianza que él tenía con él, sí. Esa fe que da la confianza, es lo que le hace tratar a Dios, sabiendo que Dios es mucho mayor que él, de esa manera. Vamos a regatear. Permíteme ya lo último. Claro. Por la amistad que tengo. Eso es. Así que fijaros, hermanos, que nos dice Santiago, pero viva con fe. Y hemos visto el ejemplo de tantos otros, y podríamos continuar con Abraham, pero hemos visto el ejemplo de algunos episodios de la vida de Abraham, como era un hombre experimentado realmente, un hombre de fe. De fe de José, cuando le dice, detente en Gabaón tu luna y sobre la fe, el Señor le dijo, estaré contigo. Lo mismo que estuve con Moisés, estaré contigo. Y ahí estaba. Con el Señor, detente, que eso no es quien se lo crea. Ahí está. Cuando hablamos de la fe, hermanos, hablamos de algo que, como he dicho antes, es una palabra muy pequeñita, pero sumamente importante, de las peores palabras que aparecen en la Biblia. ¿Cómo debe ser nuestra fe? Pues una de las cosas que nos dice la Escritura, con el ejemplo que hemos visto, y el grillo, no eso, con el ejemplo que hemos visto de Abraham, ¿cómo debe ser nuestra fe? Pues mira lo que dice en 1 Timoteo, capítulo, el libro anterior, 1 Timoteo, está Tito y después Timoteo, después antes de Hebreos, y dice, 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 5, y no tiene. 1 Timoteo 1, 5. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Muy bien. Fíjate, tres cosas importantes. El propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, importante, buena conciencia, importante, y fíjate que dice, y de fe no fingida. Y ahora vamos a 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 5. 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Qué se repite en estos dos versículos? La fe no fingida. La fe no fingida. Es interesante. Pablo está escribiendo en su primera epístola y le dice a Timoteo que en una cosa que tiene que enseñar a la iglesia también es acerca de la fe no fingida. Después en 2 Timoteo usa el propio ejemplo de Timoteo y usa el ejemplo de su abuela y de su madre. Y eso es como una cadena. Tu abuela fue una mujer de fe no fingida, tu madre fue una mujer de fe no fingida y ahora estás tú también, Timoteo. Y expresa la misma idea.
que expresó antes, ¿no? Una fe no fingida. Y la pregunta que yo hago es, ¿se puede fingir la fe? ¿Se puede fingir la fe? Todo se puede. ¿Podemos fingir la Si fe? se puede fingir la verdad, ¿por qué no la hacer? Claro. Claro. ¿Se puede fingir la verdad? Se puede fingir también la fe. Decir una casi verdad, Ujú, ya se está fingiendo la verdad. ujú. Y una media verdad o un trocito de verdad es una mentira. Claramente. ¿Y qué tipo de persona, qué tipo de... porque está hablando de creyentes, ¿eh? ¿Qué tipo de creyente tiene que ser una persona que finja su fe? ¿Realmente una persona que finja su fe es cristiana de verdad? ¿O está haciendo un papel? ¿Por qué finge su fe una persona? Aquellos que según Judas se colaban o se colarían en las iglesias Ujú, con la impiedad. Aquellos impíos que con la impiedad se colan en la... Pero yo creo que eso es distinto a la fe. Hombre, si van pregonando una fe fingida, porque son Sí, pero impíos. estamos hablando de la fe puesta en el Señor, no. Sí, de eso estamos hablando. No, aquellos no tenían fe, aquellos eran cizaña. que Bueno, iban- Porque es fingida. Conocimiento de la Porque es palabra de fingida. Dios. Era el judío, y conocían la palabra, pero ya está. Es el conocimiento. Yo creo, por ejemplo, en Estados Unidos, no lo sé, pero creo que el papel o el puesto de trabajo de pastor está muy bien cotizado. Entonces yo creo que muchos, sí, además hay muchas veces en las películas que a lo mejor surge el arrebatamiento y te ves al pastor, y era porque lo hacía en verdad por dinerito y no por una fe sincera. Era una fe fingida, era Una una fe. fe, sí, Un para ganar trabajo. dinero, para un trabajo, exactamente, para ganar dinero. ujú. Pero no hace ¿Puede falta- referirse a eso? Bueno, puede, pero no hace falta irse a Estados Unidos por el dinero. O sea, es verdad que para, digamos, para vergüenza nuestra, Sí. los pastores en Estados Unidos, y no solamente en Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Dinamarca, Noruega, etcétera, tienen un buen sueldo y están bien cotizados. Y bien con una reputación muy buena. Claro, Sí, a eso Porque voy, dicen que a eso- cuando entra un pastor es como si fuera un juez. ¿no? A eso voy. Sí, Que yo entiendo porque es verdad que sobre todo en las películas y ese tipo de cosas, con cierta razón. Pero no, y también puede pasar. Yo conocí a un hermano cuando de San Fernando, que por cierto tuvo la campaña en Osuna, cuando se hizo una campaña en Osuna, Chara y yo estuvimos allí en la campaña. Este hermano estuvo en Osuna, allí conoció una chica también, se enamoraron, se casaron y se fueron a Irlanda a un seminario y estuvieron 3 o 4 años estudiando en el seminario y después se llevó allí en Irlanda, el padre de este chico era, bueno, el chico es canario, y el padre era anciano de una iglesia y en Canarias. Estos chicos después fue pastor de jóvenes durante mucho tiempo en Irlanda. Ahora es pastor de una iglesia en Cataluña, en Salou. Y el padre me dijo un día, ya llevaba trabajando en una iglesia en Irlanda, su hijo, casado, y era pastor de jóvenes, y me decía el padre un día, mi hijo nunca va a volver aquí. O sea, mi hijo se va a quedar siempre en Irlanda. Dice, porque no tiene nada que ver. Las iglesias de allí no tienen nada que ver con las iglesias de allí, cómo tratan a los pastores, cómo cuidan a los pastores. Dice, allí el pastor es algo importante en la sociedad. Es algo importante en la sociedad. Allí el pastor, el ayuntamiento lo invita, y cuando hay una cosa lo ponen en primera fila. O en segunda, aquí te invitan y te llaman y nada. Y nada. En una boda lo ponen, entonces ya después él ha vuelto después de varios años. Pero es eso. O sea, no solamente es cuestión de dinero. Una persona puede no fingir su fe por motivos económicos, por motivos de estatus, que a lo mejor no te van a pagar poco. Pero oye, eres el pastor o eres el fulanito. Y puede ser pero no solamente los responsables, hay creyentes que pueden fingir su fe por multitud de motivos, por ganar un plus con la gente,
fingir mi fe, yo quiero salir con esta chica va a la iglesia y yo para ganarme a esta chica y casarme con esta chica voy a decir que soy creyente, porque si no, no me van a dejar. Y se bautizan y todo, y al final lo que va es a la caza y captura. Entonces, cuidado, caza y captura por amor, ¿no? Pero al final es una fe fingida, ¿no? Entonces, hay maneras, hay cosas en las que podemos fingir nuestra fe y eso al final se notará. ¿Qué vas a decir? Estamos poniendo ejemplos de lo que es la iglesia evangélica. Vamos a pasar a la iglesia que hemos mamado desde chiquitito, la iglesia católica. No tiene importancia un obispo. Cuando hay cualquier cosa, procesión o lo que sea, el que va adelante es el obispo. Cuando hay cualquier circunstancia, incluso política, el que está adelante es el obispo. Y bueno, el obispo, ninguno es delgadito, ninguno es delgadito. Entonces, y bueno, ¿qué pasa? Que ellos también tienen su fe, en teoría. ¿Creen realmente lo que están haciendo? Habrá que verlo. Pero lo que está claro es que ese puesto tiene una importancia. El obispo, el cardenal, el papa, ¿Y el cura? Todo. Porque ya los curas no, pero antes a pesar del cura tiene su sueldo ya. Sí, sí, sí. Por ser Pero que cura. también tenía mucha categoría, hoy ya no sé, pero Bueno, antes- hoy ya menos, pero bueno, pero hay un paso para seguir Sí, sí. subiendo. Creciendo. Claro, sí. El cura antes era... En el pueblo sobre todo, Claro, ¿no? Eso yo le era besaba la mano al cura, el anillito, cuando chica. Uy, don José fue corriendo a besarle la menos mal mano. que entonces no había COVID. Sí, menos mal, porque el anillo, bueno, no es tú. Cada vez que venía don José al colegio nos volvíamos locos, vamos a besarle. Pero creo que es un tema muy importante para los que crecen en la iglesia, Sí. porque muchas actúan como, no es para engañar a la gente, pero se comportan bien como creyentes, aunque no sean creyentes. Claro. Y cuando ya llegan de ser mayores es cuando tienen que enfrentar ese tema. Pero ¿cuántos niños han crecido en la iglesia y se apartan después porque realmente no se han convertido? Es que pasa mucho, pero yo creo que ese es diferente porque no es para engañar a la gente, pero para dar apariencia, sí. Que mi padre piensa que soy buena persona, que la gente de la iglesia piensa que soy creyente, que actúan como creyentes, pero Pero ese es el problema que se da desgraciadamente también en la iglesia nuestra, en la iglesia evangélica, que el que nace en la iglesia evangélica, ya por venir a la iglesia, por asistir a los cultos, que la cosa no es asistir únicamente a los cultos, no por asistir a los cultos, eres salvo, eres creyente, eres algo más. Y no siempre se llega al conocimiento de que es algo más. ¿Qué es lo que está diciendo Lara? Hay un momento, y de hecho yo creo que todos hemos conocido, todos sabemos, de gente, no es que sean malas personas, no, lo hacen ellos, pero llega un momento realmente en que ellos no han experimentado la salvación, no se han arrepentido de sus pecados, están viviendo una fe en la manera que tenemos de hablar a los evangélicos, la forma de actuar que tenemos, los versículos que siempre ponemos, las cosas que decimos para quedar bien. Eso el hijo de un chiquitillo lo sabe, va viendo cómo se ora, cómo se dicen las cosas, Las canciones. las canciones, lo que se espera que diga, etcétera, ¿no? Entonces, y al final es una fe fingida, una fe fingida. Algunos se dan cuenta y acuden a Cristo y se arrepienten, y otros pues pasan toda su vida, y otros se apartan. Se apartan, nunca han tenido una relación, pero se apartan de la iglesia. Dios tiene hijos, pero no tiene nietos. Siempre se ha dicho eso. Tiene hijos, pero no nietos. Así que una de las cosas que encontramos en la Biblia es que no podemos, y es triste, pero podemos tener una fe fingida. Cuidado, porque entonces nos convertimos en actores, pero no tenemos una fe genuina. Esa fe fingida no te va a ayudar a No, nada, ti claro. en tu día a día, Claro. porque si tú tienes un problema, tú vas a tu padre porque sabes que Claro. alguien te va a ayudar y que tú no puedes porque tienes un problema. Es como el amor fingido. Claro.
El amor fingido, que tú dices, estoy enamorado de mi cónyuge, pero lo estás fingiendo. Entonces dices, o sea, tú me dices que estás enamorado, pero en realidad no estás enamorado. Y se finge amor. Se finge amor. O la novia, el novio, o entre hermanos, el compañero de trabajo. Se finge. Cuidado, porque podemos fingir y al final, como todo, sale a flote. Todo sale, Pero que sí, que se podemos fingir, sí. Por diversas cosas, por reconocimiento, por plus, por dinero, por como le pasó a Ananías y Zafira, para que la gente le dijera que me afirma que bien lo hace, y tal. Sí, se puede fingir la fe. Pero otra cosa que nos enseña la Escritura también en cuanto a la fe, lo encontramos en Hechos, en el capítulo 6, versículo 5. Hechos, capítulo 6, versículo 5. ¿Quién lo tiene? Hechos 6, 5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor y a Timón. Sí, a Pármenas. A Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Muy bien. Fijaros aquí, estamos en algo histórico, Estamos en una situación histórica. Es la primera vez que se va a elegir a un grupo de diáconos. La primera vez. Se va a elegir en total a 7 diáconos. La iglesia está creciendo, los apóstoles no pueden llegar a todo. Hay una serie de problemas entre las viudas de origen griego y las viudas de origen hebreo. Unas son mejor atendidas que las otras. En fin, al final se elige a un grupo de diáconos y es interesante los requisitos que tienen para poner unas mesas, para comprar, para hacer, para ayudar a las necesidades. Es buen testimonio lleno del Espíritu Santo, de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración, en el ministerio de la palabra, etc. Y agradó la propuesta a toda la multitud, a esas personas que tenían buen testimonio, que estaban llenos del Espíritu Santo y que tenían sabiduría. Y fíjate que dice, eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Varón lleno de fe, para servir a la mesa. Nada más que para servir a la mesa, que es lo que pide. No, antes no sabía cómo entrar sobre la fe y la fe fingida. Y me estaba acordando de una iglesia en Canadá que tenían a una persona que predicaba tanto, también, que no le importaba que no fuera el pastor ni fuera evangélico ni nada, que lo hacía muy bien. Y eso es cierto. Que lo hacía tan bien que no le importaba. Me lo digo, ¿qué me vas a predicar tú a mí? ¿Con qué autoridad me vas a decir, me vas a encauzar por el camino y le vas a dar gloria a Dios? Si tú no crees en eso. Para servir una mesa tiene que estar de la manera que hay que estar. Así que fijaros que aquí me está diciendo que Esteban era un hombre lleno de fe. Es impresionante. Un hombre lleno de fe para servir a las mesas. Una de las cosas que la Biblia nos enseña, hermanos y hermanas, es que debemos ser personas llenas de fe. Llenas de fe. Si nos vamos al capítulo 11 de Hechos, al versículo 24, capítulo 11, versículo 24, leemos otra cosa muy parecida. Hechos 11, versículo 24. ¿Quién lo tiene? Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Muy bien, si antes estaba Esteban, ahora estamos viendo a Bernabé. Y dice que Bernabé era un hombre bueno. Qué maravilla, ¿verdad? Que se diga de nosotros un hombre o una mujer buena. Lleno del Espíritu Santo, que se diga también de nosotros, esta persona está lleno del Espíritu Santo. Pero fíjate que dice también y de fe. Estaba lleno de fe. Una de las cosas que la palabra de Dios nos enseña es que podemos fingir la fe, pero todas las cosas que la palabra de Dios nos enseña es que vivamos con plenitud la fe. Vivamos con plenitud la fe. Que seamos hombres llenos de fe. Todos los hombres tuvieron algún problema
Esteban y Bernabé, evidentemente. Esteban no, Pablo. Pablo y Bernabé, ¿no? No, estaba ahí con el ejemplo antes de Esteban del diácono, cuando fue lleno de fe y de Espíritu Santo, lo que hemos leído antes. Pues fijaros que cualquier hombre, cualquier mujer, hasta el más santo de los santos, Abraham, por ejemplo, tiene dudas. Tiene dudas. Sin embargo, la Biblia nos dice que tenemos, en el caso de estos dos hombres, por supuesto Pablo también, en el caso de estos dos, eran hombres llenos de fe. ¿Significa esto que si yo vivo 95 años, que lo viviré, si yo vivo 95 años, los 95 años desde que yo conozco al Señor, siempre tengo que ser un hombre lleno de fe? Busca la figura. Hay que buscar ayuda, pero ¿eso significa que no tengo altibajos? No, claro que tengo altibajos. Sigue siendo hombre, ¿no? Claro, no hay ningún hombre, ninguna mujer que tenga una llenura, una plenitud de fe todos los días de su vida, no lo hay. ¿Por qué? Porque estamos sujetos al pecado, estamos sujetos a la carne, hay momentos de duda, hay momentos en que no entendemos. Sin embargo, la Biblia nos dice, vale. De hecho, hay muchos ejemplos de personas que tenían poca fe, pero el Señor recompensó su fe. La Biblia nos dice que hay ciertas personas que estaban llenas de fe. Pregunto, porque a veces rebajamos las cosas a lo voluntario, rebajamos las cosas a a hacer la voluntad de Dios, etc. Muy bien. Pero Elizabeth, por ejemplo, que ha estado en Níger y que su deseo es volver a Níger. Elizabeth es una mujer que tiene poca fe. Elizabeth, me permito personificarla en ella porque la conocemos. O es una mujer llena de fe, porque para salir de su país, soltera, sin marido, sin grandes recursos económicos, que tiene que recorrer media Europa para que la ayuden económicamente, ¿es una mujer llena de fe? Sí. Pues claro que es una mujer llena de fe. Claro que es una mujer llena de fe. Es que no hay otra manera de entender su llamamiento para ir a un sitio como Níger. Pero a la misma vez, si tú hablas con ella, tú podrás ver también que hay momentos de mucha duda, momentos de decir que hago yo aquí, etc. Entonces, las dos cosas van juntas. Hay un momento ahí que tú escuchas y tú estás haciendo la voluntad de Dios y tomando una decisión llena de fe, porque si no, no lo puedes hacer. Pero a la misma vez. Pero hablando de Abraham, como tú estabas hablando, no solamente el caso ese, es que el caso de Agar fue otra falta de fe. Si él está en contacto directo con Dios y están hablando y Dios le está diciendo que va a tener un hijo y él va a unas costumbres que son profanas, que es lo que hacían en Egipto, el tener a la sierva encima de la mujer y tener el hijo así, eso era pagano todo, ¿no? Entonces, el ahí, si está lleno de fe, que lleno de fe, estamos a rato el que esté. Hermanos, hoy hemos visto que Santiago nos está diciendo, muy bien, estáis pasando por prueba, pedís sabiduría, pero pedidla con fe. Después empieza a desarrollar, lo veremos ya la semana que viene, a empezar a desarrollar más lo que es la oración. Y la fe. Y hemos visto el ejemplo de una persona que vive por fe, con sus luchas, con sus dudas, como fue Abraham. Un hombre de fe que también tuvo sus pies de barro, como cualquiera de nosotros, pero que en la línea general, en el cómputo general de la vida de Abraham, nos quitamos el sombrero, porque la fe que tuvo él fue una fe tremenda, de un conocimiento muy personal de Dios. Y después hemos visto algunos textos en el que nos habla de que podemos tener una fe no fingida, y hemos visto también un texto en el que nos dice que por lo menos todos los hombres estaban llenos del Espíritu, de fe, que es a lo que tenemos que aspirar. La Biblia también nos habla que tenemos que estar firmes en la fe,
se repite 3 o 4 veces, firmes en la fe, fuertes, anclados en la fe, ¿no? Así que, hermano, una de las cosas que tenemos que ver nosotros como creyentes es pedir con fe, con fe. Esto, ojalá yo tuviese la magia, o como Harry Potter, una varita, que dijese la fe es esto, si hacemos 2 más 2, 4 más 2, esta es la fe, y los resultados, ojalá, pero la fe es algo de cada uno. La fe es algo de cada uno. La fe es algo que delante de cada uno Dios nos ayuda y te dice, Señor, ante una misma perspectiva, uno dice, no puedo, y otro dice, sí puedo. Ante una misma situación, Dios dice, yo no voy, y otro dice, sí voy. Ante lo mismo. Eso es fe. Eso es fe. Por eso he dicho que aunque uno de los peores enemigos de la fe es la comodidad. Uno de los peores enemigos de la fe es la tranquilidad. El no tomar decisiones. Cuando la fe lo que toma las decisiones y va por adelantado y salta de la comodidad. Entonces, en este sentido, que Dios nos ayude a nosotros a pedir con fe. A pedir con fe, sabiendo que la última palabra la tiene Él. Pero nuestra responsabilidad es pedir con fe. Pedir con fe. Amén.